Durante los últimos 5 años, los casos de tuberculosis aumentaron un 65% en la Argentina. Esto según comunicó un informe del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Emilio Coni. Y hasta el momento, los expertos indican que este aumento podría deberse a factores como, por ejemplo, la pobreza y las adicciones. Para hablar de este tema estamos en contacto con el médico infectólogo Hugo Pizzi. Doctor Pizzi, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Silvina? El placer de verlos. Bueno, ustedes saben que realmente que nos hablen de tuberculosis en esta época es una cosa insólita, Sí. porque si uno de pronto mira la historia hacia atrás, había una época que hasta se la consideraba romántica, ¿no? Cuando Amedeo Monigliani pintaba y murió por eso, o Gustavo Bécquer murió por eso también, Mm. o de pronto cuando Alejandro Dumas en su libro La Dama de las Camelias hablaba de Margarita Gautier y de la tisis y de cómo iba la cronicidad destrozando a los que la padecían. Pero también hay un hecho que es muy significativo, saltando a Francia con Baudelaire y Rimbaud, que eran dos grandes poetas que de Sí. pronto siempre fumaban hashish. Y ellos a partir de eso es como que no tenían apetito, no se alimentaban bien y lógicamente fueron fruto o presa de la tuberculosis. Ajá. ¿Qué quiero significarles con esto? Que la historia se repite, pero la historia se repite por la mala alimentación, por el uso de sustancias estupefacientes y demás, fundamentalmente por la pobreza, por el hacinamiento y por todas estas cosas que hacen que vaya aumentando. Pero Pero hay otro doctor, detalle que la gente habla poco. hagamos un punto acá, porque yo entiendo la cuestión histórica, cómo se interpretaba, amamos la literatura, pero nosotros nos vacunábamos, todos recordamos el brazo, si te quedaba la marca, íbamos a los vacunatorios, llevamos a nuestros hijos a los vacunatorios. ¿Qué pasó en el camino? Es terrible manejar los datos de pobreza y además lo de las adicciones. ¿Y la vacuna? Bueno, el problema es de que, miren, ha sucedido una cosa hace 2 o 3 días, que una ex alumna mía que está trabajando en Ramallo me dice, profesor, ¿qué hago? Acá hay una mujer que dio a luz y no quiere ponerle la vacuna BCG a su hijo. Una ley nacional. Claro. Bueno, yo creo que por suerte está interviniendo ya la justicia, o sea, porque hay protocolo y hay leyes. Y algo que dijeron los camaristas federales en su momento, en plena pandemia, cuando salieron y a los medios le dijeron que el que quiera vivir en sociedad va a tener que seguir las normativas de la sociedad. No se puede ser anárquico en esto, porque el hecho de no estar protegido no es únicamente un problema de la persona no protegida, sino todos los que pueden estar cerca. Y hoy en día estamos viendo que de pronto la pobreza o el uso de drogas fundamentalmente hace que esta enfermedad, que no es rápida en contagiar, es lenta. Hay veces que a lo mejor viven en una habitación 8 o 9 personas y hay un solo enfermo y cuesta en el tiempo trasladar el bacilo de Koch al resto de las personas. Por lo tanto, yo creo que hay un sinnúmero de cosas que tenemos que tener en cuenta y una que quiero transmitírsela porque nadie habla de esto, que el tratamiento, o sea, fíjese usted que hay dos elementos fundamentales. Primero, que no se pone la vacuna, Ujú. pero después cuando está hecho el diagnóstico hay un tratamiento que es gratuito y el tratamiento se da absolutamente gratis, esto hay que recalcarlo, Sí. pero no hay adhesión en muchos de los pacientes. O sea, que abandonan el tratamiento porque no es un tratamiento corto, es un tratamiento a lo mejor de meses, Mm. supongamos 6 meses, 5 meses. Abandonan el tratamiento en el camino. O sea, es una serie que arman una ecuación con un resultado de un aumento muy notorio, pero también está aumentando el sarampión, está aumentando Sí. la hepatitis, está... mire usted que ahora hemos incorporado infinidad de patologías en la medicina del viajero. Antes le decíamos, usted va a tal lugar, bueno, cuidado que hay malaria o paludismo. Ahora le tenemos que dar una lista de cosas para que se cuide o protegerlo. ¿Puede que la persona infectada no tenga síntomas y contagie a los otros en el supuesto de esta habitación que describía usted? Eso es en general
empiezan a contagiar cuando empieza a tener los síntomas, ¿no? Ajá. Porque empieza la tos, una tos que es muy seguida, inclusive hay expectoración. Muchas veces la expectoración aparece con algunos hilos de sangre, que es quizás lo que le preocupa al paciente y por eso consulta. Y ahí el bacilo ya empieza a difuminarse por esa habitación, por ese aire viciado, y lógicamente contagia, pero es lento el contagio. Mm. Ahora, hay un detalle, no vayan a creer que todo tema tuberculosis termina en pulmones. La tuberculosis cuando no es tratada y puede progresar en el organismo un largo tiempo, puede hacer desastres a nivel de huesos, Mm. desastres a nivel de cerebro, porque es así, es una cosa lenta. Como Doctor, decía un profesor, yo siempre recuerdo, la tuberculosis o la pobreza caminan con tanta lentitud que la tuberculosis la alcanza. mm, Era una época que después se controló totalmente o aparentemente totalmente se controló la tuberculosis y ahora mire usted en el siglo que estamos y nos encontramos con esta sorpresa. sí, la verdad que sí, nos preocupa mucho, al igual que el grado de pobreza en la sociedad. El tema es, sin diagnóstico y sin tratamiento, ¿se vuelve una enfermedad mortal? Con el tiempo, o sea, es muy lenta, así como era lenta para contagiar, es lenta también para tener una evolutividad que pasa de pulmón a huesos o da algún otro tipo de patologías, porque es florida, la parte secundaria, diríamos, para que me entienda la audiencia, es lenta, es lenta. Por eso siempre le da oportunidades al paciente para poder ser tratado. Pero la pena es esta, o sea, lo que usted dijo, Silvina, no se vacunan y aparte de eso, aún no vacunándose, no buscan la consulta, no buscan el medicamento gratuito y en caso de que lo tengan al medicamento gratuito, hay un grupo muy importante que no tiene adherencia al tratamiento. ¿Quiénes deben vacunarse, doctor? Bueno, esa es una ley nacional, o sea, usted nace en este país y tiene que tener la vacuna BCG, una vacuna que nos hizo mucho bien a la humanidad y se llama BCG porque eran dos investigadores franceses, que es el bacilo de Calmet y Guérin, que lograron tomar el bacilo original que hacía daño, le bajaron infectividad, le bajaron potencia y por eso es lo que se coloca para que el organismo vaya a partir de esa inoculación que se hace en el brazo, la que deja La marquita. la marca que todos tenemos, nos vaya dando la posibilidad de que nuestro organismo empiece a producir anticuerpos y quede en la memoria. Doctor, muy puntualmente, apelando a tu claridad como comunicador y por supuesto como médico, recién escribías síntomas que por allí no se pueden diferenciar muy claramente en casa de lo que es una bronquitis, un catarro durante el invierno. ¿A qué prestamos atención en casa para salir volando Bueno, al hospital? por qué Silvina empecé con la historia? Porque históricamente la llamaban de otra manera. Le llamaban tiene tisis, está tísico, que inclusive en otras épocas la gente, por ejemplo, quería de pronto hablar mal de una persona, le decía tísico. ¿Qué características tenía a los ojos de un vecino, por ejemplo, la tisis? Y bueno, era palidez, era un cansancio marcado, era esa tos que muchas veces era incoercible y que llamaba muchísimo la atención cuando de pronto, aparte de esas líneas de febrícula y demás, llamaba mucho la atención cuando de pronto veían el esputo, lo tomaban en la mano o lo miraban a través de un papel o en el inodoro o en el lugar que sea y estaba lleno de hilos de sangre. Entonces ese es el momento en que la gente mayormente consultaba. Pero yo creo que vamos a tener que, así como estamos preocupadísimos con el tema sarampión, vamos a tener que hacerlo con esto también y demás, porque están las estructuras, que son estructuras que han sido armadas durante muchos años y que generalmente las facultades de medicina ayudó muchísimo, todas las facultades de medicina del país. Yo creo que vamos a tener que armar todo de nuevo y volver. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero
hubo una época que estaba el Instituto de Tisiología, o sea, todos los hospitales tenían el Instituto de Tisiología, que después se desarmaron, pasó la parte de tuberculosis a la cátedra de infectología en general, y se desarmaron esos institutos porque se había dominado un poco Claro. la Ahora, tuberculosis en doctor, el país. Bueno, sería ahora ha terrible cambiado mucho. que haya que volver. Lo tengo que despedir, pero siempre tenemos una pregunta más. Pero me queda un dato allí, con el tema de si una persona tiene tuberculosis y hay posibilidad de acceder gratuitamente al tratamiento y al medicamento. Apelo a su síntesis, doctor. ¿A dónde va para poder lograrlo? A cualquier instituto o a cualquier lugar que tenga un departamento de infectología. Ahí el laboratorio le va a hacer del esputo un análisis que es rápido e inmediatamente se va a hacer un protocolo, se llena y se le dan los medicamentos gratuitos. Perfecto. Es el doctor Hugo Pizzi, médico infectólogo, muy claro siempre para tratar de despejar dudas y esta enfermedad, la tuberculosis, que parecía que ya no volvía, que era una cuestión histórica y sin embargo ha tenido un recrudecimiento alarmante de casos en nuestra sociedad. Gracias, doctor. Hasta pronto, el gusto de verlos. Adiós. Adiós. Hay novedades